Saludos y bendiciones. Soy el pastor Cristian Bonifaz y me alegra poder llegar una vez más a tu vida con la bendita palabra de Dios. Te animo a que escuches esta enseñanza bíblica y medites en la palabra de Dios. Esta palabra, que es la palabra de Dios, tiene el poder de transformar tu vida, tu casa, tu familia, solo si estás dispuesto a obedecerla, a amarla, a caminar en ella. Bienvenidos. Y de eso es lo que vamos a hablar hoy día, hermano, del reposo de Dios. El reposo. ¿Sí? Diga conmigo reposo. Con Dios. Ahora sí, vámonos a Hebreos 3:7, mis hermanos. Ponga su celular en modo avioneta, hermano. Hebreos 3:7. ¿Sí? ¿Cómo lleva por título ahí, mi hermano? El reposo del pueblo de Dios. Amén. Puede ponerse sobre sus pies. Vamos a leer la palabra. Leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Santo Espíritu de Dios. La palabra de Dios nos dice: por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oís hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, como en el día de la provocación, en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron, y vieron mis obras 40 años, a causa de lo cual me disgusté contra esa generación, y dije: siempre andan vagando en sus corazones, y no han conocido mis caminos. Por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Mirad, hermanos, que no haya ninguno entre vosotros de corazón malo, de incredulidad, para apartarse del Dios vivo. Antes, exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado, porque somos hechos partícipes de Cristo, siempre y cuando retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Entre tanto que dice: si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. Amén. Tome su asiento. Padre, gracias, Señor amado, te damos una vez más por tu palabra. Aquí está, Señor, tu pueblo, Padre, que se ha reunido hoy, como en muchas iglesias se han reunido, Señor, para buscar tu rostro, Padre, para escuchar tu voz. Yo te pido que seas tú añadiendo sabiduría a todos los ministros que hoy están predicando tu palabra, que añadas, Señor, revelación, bendito Dios, y todo espíritu profético, Padre, y toda sabiduría a todos tus ministros, a todos tus siervos, Señor, para que tu pueblo pueda recibir hoy tu palabra. En el nombre de Jesús, glorifícate tú, glorifica tu nombre, Señor. Dígale: Padre, hoy abro mi corazón, Señor, a ti. Bendito Dios, que tu palabra se siembre como la semilla en buena tierra. Dígale: no quiero salir igual, Señor, yo quiero dar fruto, Padre, yo quiero perseverar en ti. En el nombre de Jesús, que yo pueda hacer esa buena tierra. Prepárame, Señor amado. Gracias, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Entonces, el tema, hermano, es el reposo de Dios, hermano, el reposo que está dentro de la voluntad de Dios para su pueblo, para sus hijos. Pero algo que yo pude ver aquí, hermano, es que sobre todas las cosas, Dios es un Dios celoso. Diga conmigo: celoso. Sí, Dios es un Dios celoso. Dios saca a Israel de la esclavitud de Egipto, hermano, y lo saca como pueblo suyo. Israel es conocido como el pueblo ¿de quién? ¿De muchos dioses o de quién? El pueblo de Dios, hermano, del único Dios verdadero, de Yahvé, hermano, del Dios altísimo, de Elohim, hermano, aunque ese nombre le pusieron después para referirse a Dios, al Dios verdadero. Pero Israel es conocido como el pueblo de Dios. ¿Cómo es conocido usted? El apóstol Pedro lo dice: vosotros sois nación santa,
real sacerdocio, pueblo adquirido ¿por quién? Por Dios. Somos suyos, hermano. Si de algo usted tiene que estar seguro es que usted le pertenece a Dios. Tal vez usted ya lo ha escuchado antes, pero ¿cuán seguro está usted de que le pertenece a Dios? Ese es el problema, ese es el punto, hermano. Que hay muchos cristianos que no están seguros de esa pertenencia, hermano, de que yo soy hijo del rey, soy hijo de Dios. La gente solo se acuerda que es hijo del rey para hablar de dinero, hermano, para hablar de riqueza. No, es que somos hijos del rey, por eso tengo que tener dinero. Y déjeme decirle que eso, hermano, es una pequeña parte nada más. Pero muchos se desvían en eso, hermano. Pero nosotros debiéramos entender verdaderamente que Dios es un Dios celoso y que nosotros somos suyos, le pertenecemos. Y cuando Dios te hace suyo, te dice: tú eres mi hijo, yo te rescaté, yo te saqué. De ahí para adelante, toda su vida, usted tiene que entender quién es Dios, quién es su Dios y quién es usted. El problema de muchos cristianos, hermano, es que desde que hacen la oración de fe, hermano, viven vagando en sus corazones. Y si hay un problema en muchos cristianos, hermano, por no decir en la mayoría, es que vagan mucho en sus corazones, divagan mucho. Por eso no logran entrar en el reposo de Dios. ¿Cuál fue el objetivo con el que Dios sacó a Israel de Egipto? ¿Cuál fue el objetivo? ¿Por qué los sacó, hermano? No sé si los hubiera dejado ahí. ¿Para qué los sacó? Piense ahí un ratito hasta sacarme esto. A ver, ¿quién me contesta, hermano? ¿Quién se gana un chocolate? No, ¿cuál era el objetivo por el que Dios los sacó de la esclavitud de Egipto? Amén. Llevarlos a Canaán, donde fluye leche y miel. Hermano, porque si algo a Dios, hermano, le disgustó, es ver a los suyos, a su pueblo, por causa de su rebeldía, hermano, por causa de su dureza. Hermano, ellos obviamente estaban sometidos a la esclavitud. Sometidos, hermano, por voluntad propia. ¿Sí? Sometidos, hermano, y déjeme decirle que ellos pasaron 400 años siendo esclavos. ¿Cómo cree usted, hermano, que Dios, su Dios, el Dios del pueblo de Israel, cómo cree usted que ese Dios miraba al pueblo, hermano? Llegó el día en el que Dios dijo: no más, hasta aquí. De hoy en adelante voy a levantar a un siervo. Viene Moisés, Dios lo pone, hermano, como caudillo, hermano, lo pone en medio y le dice: anda y libera a mi pueblo. Anda y háblale a Faraón, hermano. Y Dios movió su mano poderosa, pero el objetivo fue, escúcheme bien, que el pueblo, porque usted sabe lo que es un esclavo, ¿verdad? El esclavo, hermano, está a las órdenes de su jefe. El esclavo no puede decir: el fin de semana me voy de vacaciones, ¿verdad? El esclavo no puede hacer eso. El esclavo está a lo que el jefe le diga, hermano, a lo que le digan. Estaban siendo oprimidos, estaban haciendo casas para el faraón, estaban construyendo estatuas para faraón, estaban a servicio del faraón, hermano. El faraón puso impuesto sobre impuesto, hermano, los explotaba y el pueblo, hermano, vivía oprimido. ¿En qué tiempo el pueblo podría descansar, hermano? Dígame usted, ¿con qué mentalidad cree usted que vivían ellos? ¿Con qué mentalidad de futuro vivían ellos? ¿Qué esperanza tenían ellos de vida? ¿Qué esperanza de futuro tenían ellos? Yo le voy a decir, hermano, la esperanza de vida que ellos tenían es: yo sirvo al faraón, voy a morir, cuando yo muera mis hijos seguirán sirviendo al faraón. Y los hijos de mis hijos seguirán sirviendo al faraón. No hay esperanza, hermano, no hay esperanza. Entonces el Padre, Dios mira eso, hermano, y a Dios, hermano, se le contricta el corazón y dice: no, voy a enviar a alguien, aunque por desobedientes, pero voy a enviar a alguien que los libere, porque yo quiero darles reposo, yo quiero que entren a mi reposo.
Yo quiero que vayan y descansen, hermano, que se tomen un día libre y se acuesten en la arena y digan: gloria a Dios, qué bueno es el Señor. Puedo descansar, puedo reposar, puedo disfrutar de mi familia, puedo ver a mis hijos crecer y formarse, puedo ver a mis hijos seguir a Dios, los caminos de Dios. Ese era el propósito de Dios al sacarlos de Egipto. Escúcheme. Ese era el propósito. Pero Dios los saca. Y hay un problema. No con todos, pero con muchos de los que salieron de ahí. El problema es que siempre divagaban, dicen, sus corazones. Y ya vamos a hablar qué significa divagar, hermano. Porque hay muchos cristianos que viven, hermano, divagando en sus corazones. Y déjeme decirle que ese fue el propósito con Israel. El mismo propósito, dice aquí, hermano, la carta a los Hebreos. El mismo propósito tiene Dios con usted. El mismo propósito, que usted también entre al reposo de su Dios. Antes no eras cristiano, vivías angustiado, vivías desesperado. Ahora eres cristiano, pero sigues viviendo de la misma manera. Algún joven decía alguna vez, escúcheme, algún joven le escuchaba decir: ¿de qué sirve ser cristiano? Decía, ¿de qué sirve ser cristiano? Mis papás se divorciaron. Mi papá le trata mal a mi mamá. Mi mamá solo nos grita, solo pasa gritando. A veces no tenemos para comer. ¿De qué sirve ser cristiano? Decía, si pasamos mal todo el tiempo. Y decía: apenas yo tenga un trabajo, decía, escúcheme, él decía así: apenas yo consigo un trabajo me voy de la casa. ¿Será que esa es la voluntad de Dios para esa familia? Escúcheme, hermano, ¿será que esa es la voluntad de Dios para esa familia? Aquí me topo a una verdad, hermano, que teniendo la fuente de vida, teniendo la palabra de Dios, teniendo a Dios, siendo sellados por su Espíritu, teniendo el sacrificio de Cristo, teniendo ministros que nos guían, que nos están diciendo una y otra vez, hermano, nos están dirigiendo, nos están hablando de la palabra de Dios, ¿por qué no logramos entrar en el reposo de Dios? Las familias cristianas se destruyen. Y déjenme decirle, a veces peor que los no cristianos. El primer caso de femicidio aquí en Ecuador, ¿en dónde cree que pasó? Aprobaron la ley y a los 2 días el primer juzgado por femicidio mató a su esposa. ¿De dónde cree que salió? ¿De los cristianos o los no cristianos? Para que usted sepa, hermano, de los cristianos. Y sabe que eso ha sido algo que a mí me angustiaba mucho en el corazón desde que supe de esa noticia. Me angustió mucho en el corazón. ¿Qué pasa con el pueblo de Dios? En peleas, en conflictos, el esposo duerme en un cuarto, la esposa duerme en otro cuarto. Los hijos hacen lo que les da la gana. Todo se viene abajo, hermano, todo se destruye. Y la pregunta es: ¿por qué? Habiendo escuchado la palabra de Dios, habiendo conocido a Dios. Y no le estoy hablando de cristianos de un mes de convertidos, le estoy hablando de cristianos de años de convertidos, y no los estoy juzgando. Pero me da mucha pena ver que hay muchos hogares que no han podido entrar al reposo de Dios y viven divagando en sus corazones. Pero usted hermano, usted tiene que entender, usted tiene que saber, hermano, cuál es el propósito de Dios para su vida. Usted tiene que saber eso.
Yo no le vengo a hablar, hermano, de que Dios le va a dar riqueza. Yo no le vengo a hablar de que Dios le va a dar a usted una casa, un carro. No le vengo a hablar de eso. Porque enseguida apenas se habla de prosperidad, la gente empieza a pensar en plata, hermano. No le estoy hablando de eso. Le estoy hablando de entrar al reposo de Dios, a lo que Pablo decía: sé vivir bien cuando tengo y cuando no tengo, sé vivir gozoso cuando hay y cuando no hay, sé caminar con Dios aunque esté en la cárcel o aunque esté libre, pero soy contento con mi Señor. Se acerca a la iglesia y les dice: alégrense con lo que tienen, iglesia. Eso, hermano, eso es un ejemplo de entrar al reposo de Dios. Pero hay muchos cristianos que divagan, hermano, y provocan al Señor, tientan a Dios. Escúcheme, divagar en el corazón es peligroso, porque se tienta a Dios, se lo tienta. Así como lo tentaron ellos, hermano, y Dios dijo: juré en mi ira, no entrarán jamás en mi reposo, porque no conocen mis caminos. Oiga, pero era el pueblo de Dios, ¿cómo que no conocía los caminos de Dios? Esa palabra conocer significa no quisieron obedecer mi palabra, no quisieron abrazar mi palabra. Eso es parte de divagar. Entonces, si algo usted tiene que apuntar, hermano, es eso. Éxodo 3:17. El propósito de Dios. Usted tiene unas hojitas para apuntar y puede ir apuntando, hermano. Éxodo 3:17. Yo quiero que alguien lea, por favor. Y acuérdense cuando fueron, hermano, los 2 espías y regresaron. ¿Cómo regresaron? Trayendo unas frutas, hermano, que avanzaban a cargar, hermano, un plátano cargaban entre 2, entre 3, hermano. Eran cosas, y realmente ellos vieron la prosperidad que había en esa tierra y relacionaban su esclavitud con lo que Dios les estaba ofreciendo. Mire, ese era el propósito de Dios. Ahora usted puede decir: pero bueno, eso era para el Antiguo Testamento, eso era para el pueblo de Israel. No, déjeme decirle que no. Hay una versión que dice: generación tras generación me tientan, me viven tentando, dice el Señor. Si nos vamos más adelante, el rey David vuelve a decir lo mismo. El rey David vuelve a ocupar las mismas palabras que Dios le dijo al pueblo de Israel en el desierto: no entrarán en mi reposo porque viven vagando. Abra su Biblia, mi hermano, en Salmos 95:11. ¿Por qué cree usted que el salmista David vuelve a tomar las palabras de Dios? Porque el salmista David se da cuenta que en su generación hay gente que volvía a cometer el mismo error que cometió el pueblo de Israel en el desierto de Israel. En el desierto. Mire. Y hermano, le ruego, no piense que yo tal vez preparé esta prédica justo para dedicársela a usted, y no crea que porque, hermano, le quedo viendo o tal vez le miro va a decir: no, contra mí ya no vengo más porque a mí me está hablando. No, hermano, eso es para todos. Dígale al que está al lado suyo: es para ti, dígale. Sí, dígale, es para ti, dígale, hermano. Sí. Así que no piense que es para alguno en especial, es para todos. Y si algo yo tengo que aprender yo mismo, tengo que aprender de esto, hermano. Porque sí que nosotros dejamos de entender, hermano, que le pertenecemos. ¿Y por qué el pueblo de Israel tentó a Dios? ¿Cómo lo tentó? ¿Por qué lo tentó? ¿Por qué le provocó a Dios a ira? ¿Qué es lo que a Dios le provoca, hermano? Furor. Algo, hermano, qué actitudes del pueblo, qué cosas que hace el pueblo a Dios provocan a ira. Dice la palabra divagar, ¿verdad? Y esa palabra divagar significa extraviados, significa duros, significa, hermano, escúcheme, engañados, significa, hermano, que alguien que no logra hallar, hermano, no logra dar pie con bola, hermano, no logra encontrar el camino. Está aquí un tiempo, escucha la palabra, parece, pero vuelta se va a buscar otras cosas. ¿Sí? Bueno, ya vamos a extender más eso.
Lo que le digo, hermano, es que esto pasó en la generación en la que salió de Egipto. En el tiempo de David, David se da cuenta de que pasa lo mismo con el pueblo de Dios. Hay cristianos o hay gente que no logra entrar al reposo de Dios. Pero no solo eso. En Hebreos, la carta a los Hebreos vuelve a tomar el mismo texto y lo vuelve a decir, hermano. Usted sabe que se le atribuye la carta a los Hebreos a Apolos o a Pablo, a uno de los dos, se inclinan más a Apolos. Pero vuelve a tomar, sea Apolos o sea Pablo, lo vuelven a tomar nuevamente en su generación y dice: generación que siempre divaga en su corazón, por lo cual juré, esta generación no entrará en mi reposo. Nuevamente lo vuelve a tomar. ¿Por qué cree usted? Se lo dijo al pueblo de Israel en el desierto, se lo dice el rey David ahora y se lo vuelve a decir en el Nuevo Testamento, en la gracia, en el Nuevo Testamento se lo vuelve a repetir: generación que siempre divaga en su corazón. ¿Por qué? Porque se vuelve a repetir en cada generación. Y yo le voy a decir algo. Yo quisiera que usted no sea de los cristianos que andan divagando siempre en su corazón y que por cualquier cosa se aparta de Dios. Escuche hermano, no se entretenga. Pero yo sé que hay muchos cristianos que no logran entender, hermano. ¿Cuántas veces se te predicó? ¿Cuántas veces se te dijo para qué vas a la iglesia? Pastor, mi marido se fue, si mi marido no regresa, yo no vuelvo más a la iglesia. Escúchame, ¿cuántas veces se te predicó para qué buscas a Dios? Muchas veces se te predicó para qué debes ir a la iglesia. Pastor, lo que pasa es que mi matrimonio, mi esposa no cambia, por eso yo no voy más a la iglesia. Escúchame, ¿para qué vas a la iglesia? ¿Para qué buscas a Dios? Parecemos niños mimados, hermano, que si Dios no me hace lo que le digo, se olvida Dios de mí. Y aunque yo no le digo eso a Dios de palabras, con mis actitudes se lo digo. Si no me ayudas a pagar esto, si no me ayudas con esto, si no me ayudas así, no te busco, no quiero saber más. Eso es divagar en el corazón. Qué triste es darme cuenta, hermano, que siempre se les ha explicado por qué vamos a la iglesia, por qué usted es cristiano. Hemos dedicado meses a hablar de por qué usted es cristiano. Y después de hablar todos esos meses de por qué razón usted es cristiano, por cierto, se lo pregunto, ¿por qué es cristiano usted? ¿Por qué está aquí? Ay, alguien puede decir: yo estoy aquí por la misericordia de Dios, porque Él ha tenido misericordia conmigo. Y aunque estoy enfermo, aunque sea lo que sea, Dios ha sido bueno conmigo. Estoy aquí por su voluntad, porque Él ha tenido misericordia conmigo. Alguien puede decir eso, hermano, y puede decir: yo estoy aquí por voluntad de Dios. Pero alguien, hermano, no puede ni entender por qué es cristiano. Puede que haya alguien que ni entienda quién es Dios, hermano. Por eso, por no entender, acuérdense lo que dice: porque no conocieron, ¿qué dice? Mis caminos. No entendieron para qué los saqué. No entendieron quién es Dios. No entendieron nada, hermano. Mire, y me da mucha pena a veces ver cristianos que no entienden nada. Y no es que no entiendan porque les falta capacidad mental, escuche. Y es analizando esto, es triste darse cuenta de esto, hermano, que hay personas que dejan de congregarse y dejan de buscar a Dios. Y aunque me dicen: sí oramos, sí leemos la Biblia, déjeme decirle la verdad, hermano. Si no se congregan, no está buscando a Dios. Pero yo sí leo la Biblia en mi casa. No, si no se congrega, no está buscando a Dios. O sea, usted no lo está buscando, que Dios venga a verme.
Yo no lo voy a ver. Me levanto un ratito en la mañana, ni sé cómo oro. En la noche pongo una prédica mientras trabajo. En la tarde, en la noche mientras lavo los platos, mientras hago las cosas, pongo una prédica. Eso no es buscar a Dios. ¿Sabe qué es buscar a Dios? Dejar de hacer sus ocupaciones diarias y dedicarle todo ese tiempo absoluta y completamente a Dios. Eso es buscar a Dios. Dejar de lado todo y caminar en pos de Dios. Pero bueno, entonces se vuelve a repetir de generación en generación. Ahora, eso fue en el pueblo de Israel, el rey David, ¿verdad? Ahora estamos acá en el Nuevo Testamento, en la gracia. Nuevamente tenemos el mismo problema. Y aquí en la carta a los hebreos dice, no todos divagaban, no todos. Sí habían algunos que entendían, pero algunos divagaban en sus corazones. No entendían nada, no conocieron mis caminos, dice el Señor. Entonces se repite, hermano. Uno pensaría que solo fue el pecado del pueblo de Israel, pero no es así. Se vuelve a repetir. Subraye la palabra divagan. Subraye esa palabrita. Y aquí encontré algo, hermano, algo que me dejó un poco impresionado, hermano. Esta palabra divagar viene de planao. Planao significa, escuche lo que significa. Significa errantes. Errantes. Engañar, seducir, extraviados. Escuche qué cosa tan seria. Dios le dice, esta generación divaga en su corazón, siempre viven perdidos, les dice. Escuche, hermano, esto es serio, viven perdidos. ¿Cómo es que puede haber un pueblo que viva perdido teniendo el camino, la verdad y la vida, hermano? Teniendo a Cristo viven perdidos. Ahora, acuérdese algo que se me viene a la mente. ¿Qué le dijo Dios a Caín? ¿Cuál fue el juicio de Dios contra Caín después de haber matado a su hermano? ¿Cuál fue? Vivirás, ¿qué le dijo? Errante. Jamás volverás. Él dice, jamás volveré a estar en tu presencia, le dice. Este castigo es más de lo que puedo soportar. Escuche, Dios le dijo a Caín. Dios se acercó y le dijo, Caín, ¿dónde está tu hermano? ¿Qué contestó Caín? Salió, hermano, como nosotros solemos decir, salió malcriado, hermano. Salió malcriado, dijo, ¿acaso a mí? ¿Qué me importa? Dijo. ¿Acaso yo soy guardaespaldas de mi hermano? Ese tipo de respuestas se le debieran dar a Dios. Escúcheme, ¿se debiera contestar así a Dios? Eso habla mucho de cómo estaba el corazón de Caín, hermano. Habla muchísimo. Bueno, entonces Dios dijo, por esa respuesta que tú me dices, porque Dios le dio oportunidad, primero le preguntó, le dio oportunidad para que se arrepienta, por esa respuesta. Escúcheme y déjeme decirle, más que por el pecado que él cometió, por la actitud que tomó después, vivirás siempre errando, desterrado, no volverás a estar en mi presencia. Y así, hermano. Ahora, abra su Biblia en Tito 3:3. Tito 3:3. Abra su Biblia ahí. ¿Qué dice? Así vivíamos. Escúcheme. Mientras usted viva haciendo lo que le da la gana, escúcheme. Y no le estoy diciendo que usted sea una persona malvada. Necesariamente usted no tiene que matar a alguien o violar o para considerarse malo. Pero sencillamente, mientras usted viva haciendo lo que usted quiere, usted vive divagando en su corazón. Supuestamente, dice Tito, el apóstol Pablo le dice, ¿verdad? A Timoteo le dice, así vivíamos, dice en otro tiempo, extraviados, errantes. La misma palabra que ocupa el apóstol Pablo para errantes es la misma palabra que se ocupa para
siempre divagan en sus corazones. Es la misma palabra. O sea que tenemos un cristiano que no ha entendido, que sigue divagando en su corazón, sigue divagando en su mente, en sus pensamientos, sigue errante, pero es cristiano. Pero jamás, viviendo de esa manera, jamás va a entrar al reposo de Dios. Un cristiano que escucha la palabra el domingo y el lunes sale a vivir en adulterio, que no tiene temor de Dios, que el domingo llora en la iglesia y el lunes sigue haciendo lo que quiere, es un cristiano que divaga, no conoce los caminos de Dios. Es un cristiano que jamás va a entrar al reposo de Dios. Y déjeme decirle una cosa, vive tentando a Dios. Alguien decía, me preguntaba y decía, ¿por qué hay cristianos que mueren tan feo, dice, de forma tan horrible, que tienen una muerte espantosa? ¿Qué contestaría usted? Viven tentando a Dios, hermano. Y no le estoy diciendo que todo cristiano que muera es que ha tentado a Dios, no. Pero no sé si usted se enteró hace unos años atrás, del fin de año, un grupo de jóvenes cristianos vino un carro y los aplastó contra la pared, hermano. Estaban pidiendo dinero vestidos de loca viuda. Y uno de ellos o dos de ellos eran cristianos. Borrachitos los muchachos, hermano, ahí. Hay muchos cristianos. Usted, si algo debe tener cuidado, volviendo a lo del principio, es que Dios es un Dios celoso. Dios sacó al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto para él. Usted le pertenece a Dios. Y cierto día al pueblo se le ocurre hacer un becerro y le dice, ese es Dios, y Él nos sacó de Egipto. Ay, Dios mío. Se abrió la tierra y se tragó a 13,000 personas por divagar en sus corazones. ¿Cómo crees tú? ¿Cómo se te ocurre en tu mente que viendo los 10, hermanos, las 10 plagas de Egipto, viendo las grandezas, las proezas que hizo Dios por mano de Moisés, ¿verdad? O Moisés por mano de Dios, viendo eso, va a llegar al desierto, van a hacer fuego, van a fundir un becerro y van a tomar, hermano, poner, ese es Dios, Él nos libró, Él nos sacó de la esclavitud, y se pusieron a emborracharse, y dice que incluso hacían orgías ahí. Se pusieron a tener relaciones sexuales ahí, borrachos. Ese es el día de la provocación. Escuche, como en el día de la provocación, dice, donde sus padres me tentaron. Ahora, sus padres me tentaron, ahora ustedes, hijos, otra vez están tentando al Señor, dice el salmista David. Después Apolos en los Hebreos dice, nuevamente viven tentando, la tercera, la cuarta generación, viven tentando nuevamente. Otra vez. ¿No han entendido acaso? Dice la carta. ¿No han entendido? ¿Que no se dan cuenta? Vuelven a tentar al Señor. Mira, entonces, el pueblo vivió de esa manera, pero tenemos, hermano, muchos cristianos que viven de esa manera. Tito nos dice, ¿verdad? No, antes vivíamos así, ahora no podemos vivir así, no podemos vivir tentando a Dios, extraviados, esclavos del pecado. Alguien puede decir, pero todavía pecamos. Sí, pero una cosa es pecar, otra cosa es transgredir, ya se lo he enseñado. Pecar es equivocarse, pero, ay Señor, te fallé, voy nuevamente, se me salió una mentira, voy nuevamente, Señor, ayúdame a hablar con verdad. Pero transgredir es planear tu pecado, planear lo que vas a hacer, hermano, endurecer tu corazón y llevarlo a cabo pensando que Dios no te ve. Eso es tentar al Señor. Eso es vivir tentando al Señor. Se lo vuelvo a decir, hay hombres que no pueden ver a una mujer sin codiciarla. Y a veces dentro de la misma iglesia. Hay iglesias donde les prohíben a las mujeres ponerse pantalón. ¿Por qué?
Porque dicen que eso es tentación para ¿quiénes? Déjeme decirle algo, esa es tentación para los que divagan. Yo en mi trabajo tengo que ver clientes que vienen con falda, con minifalda, hermano, y aunque vinieran en poca ropa o mucha ropa, no por eso voy a tener excusa para codiciar, hermano. El problema no está en los otros, aunque sí Pablo dice que las mujeres se vistan decorosamente, ¿no? Pero el problema mayor está en ¿quiénes? En los que viven divagando, hermano. En esos hombres que todavía viven como vivían antes, y Tito lo dice, ¿verdad? Antes éramos así, antes, esclavos, así éramos antes, ahora ya no. Por lo menos en teoría ya no, hermano. Qué pena me da a mí escuchar esposas que dicen: ay, pastor, mi esposo no me deja coger su celular, tiene con clave, tiene con candado, dice 3, 4 candados ahí, no me deja, y se enoja cuando cojo el celular. Escuche, y son cristianos. Y yo no le voy a mentir, aunque no regrese, escúcheme, no le voy a mentir, vive divagando y está tentando a Dios. Porque un hombre esconde su celular de su esposa solo por 2 razones. Y se lo digo como hombre, hermano. Se lo digo como hombre. O porque tiene fotos o imágenes, hermano, que son pornográficas y le da vergüenza que su esposa vea eso. O porque tiene mensajes de otra mujer, hermano. Solo por esas 2 razones no le dejaría ver el celular a su esposa. Estoy hablando de hombres casados. No es que usted va a ir y ahora yo sé que estás haciendo, le va a ir a decir a su esposo: el pastor dijo que tú andas con otra. No. Pero esto le estoy hablando a los hombres, y aprovechando que han venido algunos varones que no los he visto en algún tiempo, hermano, se lo digo: ¿hasta cuándo vamos a tentar a Dios? ¿Usted cree que Dios, hermano, para siempre guardará silencio? ¿Usted cree que porque ya estamos en la gracia y en la gracia ya nada pasa, nada sucede? Por Cristo ya nosotros vamos al cielo, todos vamos al cielo. ¿Usted cree que es así, hermano? ¿Usted cree que es así? Hermano, la gracia es mucho más peligrosa que la ley. Porque en la gracia, y déjenme le enseño esto, en la gracia ¿quién juzgaba? En la ley ¿quién juzgaba? No. ¿Quién juzgaba en la ley? Los jueces, los hombres, ¿verdad? Dios le dio al pueblo jueces para que juzguen. El profeta Elí dice: si un hombre pelea contra otro hombre, tiene, ¿verdad? ¿Quién lo? Tiene juez. Pero si un hombre pelea contra Dios, ¿quién lo librará? ¿Quién? ¿Quién podrá mediar? Cristo, pero siempre que haya arrepentimiento, ¿verdad? Siempre que haya arrepentimiento. Pero sí se da cuenta que la gracia es más peligrosa que la ley, porque es directamente con Dios. Mire, la ley fue escrita en tabla, Cristo vino a escribir la ley en el corazón. Va más adentro, más profunda. Entonces no podemos vivir tentando a Dios, ¿sí? Vámonos al 4 de Hebreos. Dirígase más adelante. Y obviamente la reprensión que le dice, ¿verdad? En el 3:14, porque somos hechos partícipes de Cristo. Vamos primero al 3:14. ¿Qué dice? Porque somos hechos partícipes ¿de quién? De Cristo. ¿Qué dice? Con tal que firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Entre tanto que se dice: si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. Ahorita mismo, escuche, ahorita mismo tú estás escuchando, varón y mujer, la palabra de Dios, joven y jovencita, estás escuchando. Tienes 2 opciones: o endureces tu corazón o obedeces la palabra. Pero si tú en este mismo momento estás diciendo: a mí qué me importa lo que diga él, yo hago con mi vida lo que a mí me da la gana, yo saliendo de aquí igual no voy a regresar nunca más, estás provocando a Dios. Por eso, ¿dice o no dice eso? En tanto que se dice hoy día: si escuchares la voz de Dios,
¿Qué dice? No endurezcáis vuestros corazones. Mire, ahora somos partícipes de Cristo, dice. ¿Qué es eso de ser partícipes de Cristo? ¿A qué se está refiriendo? ¿A qué se está refiriendo? ¿Cómo es eso? Que somos partícipes de Cristo siempre y cuando mantengamos firme, ¿verdad? ¿Cómo dice aquí? Déjeme ver. En el 14, porque somos hechos partícipes de Cristo con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza. ¿A qué? ¿De qué somos partícipes? Le pregunto yo. ¿De qué? ¿De qué somos partícipes? Somos partícipes aquí en la tierra y somos partícipes en el reino de los cielos. Usted sabe que la iglesia va a reinar con Cristo, ¿verdad? Vamos a estar con Cristo por la eternidad. Pero aquí en la tierra, ¿de qué somos partícipes? Esto es interesantísimo, escúcheme. Esto es interesantísimo, porque sabe que yo le dije que si alguien pelea contra Dios, ¿quién es su mediador? Siempre y cuando, ahí lo dice, retengamos firme la esperanza hasta el fin. Escúcheme una cosa. Usted no puede decir Cristo es mi abogado si usted vive transgrediendo la palabra de Dios. Si usted vive endureciendo su corazón y vive divagando en su corazón y vive provocando a Dios a ira, usted no es partícipe, o no usted, tal persona no sería partícipe de la gracia que viene a través de Cristo Jesús. O sea, que el Cristo es abogado con nosotros, como dice el apóstol Juan. Él aboga por nosotros si hemos pecado, hijitos míos. Si alguno ha pecado, abogado tenéis para con el Padre, a Cristo el justo, ¿verdad? Pero ese abogado no es para todos, es solo para los que retienen firme la esperanza del principio. Ay, Señor, nuevamente te volvió a fallar, pero doblo mis rodillas, Señor, perdóname, quiero serte fiel. Ayúdame, yo reconozco, como dice el Salmo 51, reconozco que en mí hay tinieblas, forma en mí un corazón recto. Hermano, esa actitud es la que te hace partícipe a ti de la gracia que viene a través de Cristo. El Padre dice, amén, en Cristo lo veo. Pero si no hay eso, quedas al descubierto. Si quedas al descubierto, ¿qué pasará? Estás tentando a Dios. Y déjeme decirle que eso es no entrar al reposo de Dios. Hay muchos cristianos que están descubiertos de Cristo, no están cubiertos por la sangre del Cordero, y usted no se cubre. Escúcheme, ¿quién le enseñó a usted que usted se cubre con la sangre de Cristo? Solo diciendo, me cubro con la sangre de Cristo, me cubro con la sangre de Cristo. Veo demonios, me cubro con la sangre de Cristo. Veo a mis hijos, los cubro con la sangre de Cristo. La casa la cubro con la sangre de Cristo. El perro, el gato, los cubro con la sangre de Cristo. ¿Así será que nos cubrimos con la sangre de Cristo? ¿Que somos partícipes de las gracias de Cristo? ¿Será solo por hablar nada más? No, es por cómo tú ves el cristianismo, cómo tú ves a Cristo. Si retienes firme la esperanza, tú te haces partícipe de esa gracia. Si no retienes firme nada, tú estás tentando a Dios. Si Dios quita a Cristo, quedas tú solo, estás peleando contra Dios. No hay quien interceda por ti, porque Cristo no intercede por los transgresores, Cristo intercede por los pecadores. Y el transgresor es aquel que ha endurecido su corazón, que aunque escucha la palabra, hace lo que quiere, hace lo que le da la gana. Busca como sea, busca escondidas. Y qué pena me da, hermano, qué pena me da. Que hay personas que uno se sorprende y dice, pero se te explicó, se te dijo, ¿por qué lo haces? ¿Por qué haces eso? ¿Por qué empiezas a codiciar mujeres que no son tuyas? Y a veces, escúcheme, dentro de las mismas iglesias. ¿Por qué no te conformas con tu mujer? ¿Por qué haces esto? ¿Por qué? Y lo hacen, hermano, y hasta se enojan cuando el pastor les dice algo, los reprende.
se disgustan y dicen: usted no es nadie para decirme lo que yo tengo que hacer. Esos no entrarán jamás al reposo de Dios. No son partícipes de la gracia de Cristo. ¿Qué están haciendo? Están provocando la ira de Dios contra ellos. Jesús lo dijo: dejad que los niños vengan a mí. Sigue explicando después, ¿verdad? Se me viene a la mente esto. Y Jesús lo dijo: el que no es como ellos no entrará al reino de los cielos. Después Jesús explica: el que haga caer, haga tropezar a uno de mis pequeñitos, ¿qué le sería mejor? Dice: antes una piedra de molino. Usted sabe que una piedra de molino era de este porte, hermano, que era jalado por bueyes. Antes esa piedra en el cuello y bótese al mar, dice, porque eso le sería más tolerable que el juicio de Dios sobre su vida. O sea, tú tienes que entender quién es Dios, hermano. Por eso es que tenemos que tener temor de Dios. ¿Qué dice el 4? El capítulo 4. Ya vamos terminando, hermano. Sí, el Hebreos 4:1. ¿Qué dice ahí? ¿Cómo empieza? Amén, subraya esa palabra. Temamos, dice, hermano. Y mire, no dice teman a Dios. ¿Qué dice? Temamos a Dios. Aprendamos a tener temor de Dios. ¿Por qué? Pues no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, subraya esa palabra, permaneciendo la promesa, o sea que la promesa de entrar al reposo, al Canaán, la promesa de entrar al reposo todavía está vigente, no ha pasado. No vaya a creer que eso era solo para Israel, no, aquí lo está diciendo, ¿verdad, Apolos? Todavía permanece la promesa de entrar en su reposo. Alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra, por no ir acompañada de ¿qué? Cristianos que escuchan la palabra pero no la complementan con la fe. Escúcheme, escucho la palabra pero se queda ahí porque no hay fe. No creo realmente que Dios vaya a hacer eso. No creo realmente que Dios sea así. Yo creo que Dios es amor. Yo creo que Dios es amor. Dios es amor. Los testigos de Jehová dicen: ¿usted cree que Dios va a mandar al infierno a la gente? Si Dios es amor. Muéstreme, dice, muéstreme. Yo le digo: muéstreme. Vamos a mostrarle, hermano. Si aún los ángeles que pecaron, dice Primera de Pedro, Dios no tuvo compasión de ellos y los puso en celdas de oscuridad eterna reservadas para el día del juicio final. Aún a los ángeles, escuche, que se rebelaron contra Dios. ¿Qué no hará Dios con nosotros? Dice el apóstol Pedro. Porque los testigos de Jehová dicen en el Antiguo Testamento, pero en el Nuevo no hay. Dicen: no hay. Vamos al apóstol Pedro, hermano. Si Dios no tuvo compasión de los ángeles cuando se rebelaron. Ahora, eso es lo que nosotros debemos, hermano, eso debería hacernos entender quién es Dios. Cuando yo entiendo quién es Dios, yo empiezo a tener temor de Dios. La mujer ajena: ay, Señor, perdóname, Padre, perdóname. No está bien eso. Aparto mis pies de ahí. Empezamos a tener, nos hacemos partícipes de ¿qué? De abogado tenemos para con el Padre. ¿Sí se da cuenta? Pero ¿por qué nuevamente al principio, porque hay muchos hogares que terminan mal y peor que los cristianos? ¿Por qué? Porque no tienen temor de Dios, porque viven divagando en sus corazones y porque viven tentando a Dios. ¿A usted no le causa nada en su corazón escuchar que el primer caso de femicidio fue de una familia cristiana de años que sirvieron a Dios en la iglesia? ¿No le causa eso nada en su corazón, hermano? Ni un poquito de tristeza darse cuenta de qué está pasando con los cristianos. Y le digo otra cosa que está más cerca. Escucho hermanos que salen de la iglesia y en el camino van peleando, hermano. ¿Qué pasó con tus papis? Se pelearon. No, es que pasan peleando, siempre pelean. No me estoy refiriendo a alguien en particular. A todos nos puede pasar.
Pero ¿qué estamos aprendiendo entonces, hermano? Escúcheme, cuando usted tiene temor de Dios en su corazón, usted cuida aún lo que sale de su boca. Usted no sabe, pastor, cómo me trata cuando se enoja, dice. Cristianas, al marido le dicen hijo de tal, hijo de cual, no sirves para nada, no sirves para la cama, no sirves para esto, con malas palabras, escuche, con malas palabras. Temamos, dice el apóstol Pablo, hermano, o Apolos, temamos, aprendamos a tener temor de Dios. No vivamos provocando a Dios. Si usted ya sabe que va a fallar, ya lo sabe, el Señor se lo deja ver, o usted ya se da cuenta de que va a fallar, pero aún así lo hace, porque dice, no, ya después oro, me arrepiento, no pasa nada, igual Dios me tiene que perdonar. Usted está tentando a Dios. Usted está tentando a Dios. O aquella persona viviría tentando a Dios. Son estas cosas, para terminar, son estas cosas en las que nosotros deberíamos perseverar. En el principio, en el 3:7 dice que nosotros debemos recordarnos los unos a los otros todos los días estas cosas. ¿Sí lo está haciendo usted? ¿Sí lo está haciendo? ¿Le está recordando a su hermano todos los días que Cristo viene? Vivamos con temor de Dios. No tentemos a Dios. Eso dice, hermano, la carta a los Hebreos, recordándose, ¿sí? Cada día. Y algo más, hermano, que me llama la atención es que, como ya le dije, la promesa del reposo todavía está en pie. Eso no ha pasado. ¿Qué es entrar en el reposo de Dios? ¿Qué es entrar en el reposo de Dios? ¿Qué será entrar en el reposo de Dios? Diga conmigo, descansar. ¿Sí? Entrar en el reposo de Dios es aprender a descansar, a no vivir afanado. ¿Por qué comeré? ¿Qué me pondré? La incertidumbre de no saber qué va a pasar con nuestras vidas, con nuestros hijos el día de mañana. No estar seguros de lo que va a ser de nosotros cuando estemos viejos. He conocido gente que no puede ni dormir, hermano, pensando que ya va a morir el día de mañana. No estar seguros de qué va a ser de nosotros, ¿verdad?, cuando ya envejezcamos. Pero ¿qué dice el Salmo 23? ¿Qué dice el Salmo 23? Usted debe saberse ese salmo de memoria, hermano. Y y está hablando en futuro, nada me. Y yo le pregunto, David tenía hermano, ¿cómo se llama? Nombramiento. Cuando escribió ese salmo, ¿quién era David? ¿Alguien sabe qué edad tenía David cuando escribió ese salmo? ¿O dónde estaba cuando escribió ese salmo? Cuidando las ovejitas, hermano, allá en el monte. Con las ovejitas, con su arpa, cantando a Dios, hermano. Alabando su nombre. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Confortará mi alma, me guiará. Aunque pasare por valle de sombra de muerte, no tendré temor. Mire, hermano, David peleaba contra osos y contra leones para defender las ovejas de su padre. Y era un muchacho de 14, 16 años. ¿Sí se da cuenta? Es esa la esperanza, hermano. Eso, ya se lo dije el apóstol Pablo, esto es entrar al reposo de Dios. David estaba en un lugar peligroso. Osos, leones, lobos. Y él se ponía a cantar a Dios, hermano. Se ponía a alabar a Dios. Nada me faltará. ¿Cómo estás viviendo tú tu cristianismo? ¿Cómo estamos viviendo nosotros nuestro cristianismo? ¿Ya? ¿Hemos entrado ya al reposo de Dios o vivimos todavía tentando a Dios? Aquí en este punto ya usted debe identificar en su vida si usted vive divagando en su corazón.
si vive divagando, tentando, todavía siendo esclavo del pecado, o si usted ya ha entrado al reposo de Dios. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Yo sé que nada me va a faltar. Por eso es que yo tengo que buscarle, por eso es que yo tengo que orar, tengo que doblar mis rodillas, por eso es que yo tengo que estar, es para mí importante estar en su presencia. Pero déjeme decirle que hay cristianos, hermano, y bueno, y eso se lo digo, hermano, mirando al techo, hermano, para que no vaya a decir que le estoy dedicando a usted. Hermano, a veces hay cristianos, hermano, que por cualquier cosa dejan de buscar a Dios, hermano. Se afanan, se desesperan, viven angustiados, no han entrado al reposo todavía. Siervo amado, yo les amo mucho, hermanos, les amo mucho y por eso tengo que predicarles esto. Siervo amado, ¿por qué te has desaparecido? ¿Por qué no apareces? Ay, es que paso muy atareado en mí. Oye, pero esa no es la voluntad de Dios. Déjeme decirle con todo cariño, esa no es la voluntad de Dios para tu vida. ¿O qué crees que va a pasar cuando venga Cristo y entremos a su gloria? ¿Qué va a pasar? Todo lo que hicimos aquí, ¿qué va a pasar con eso? Por eso el apóstol Pablo dice, poned vuestra mirada en las cosas que no se ven, pero que tienen peso de gloria. Por eso el apóstol Pablo dice, yo corro, no como corriendo, dice, sin saber a dónde voy. Yo corro y prevalezco, persevero en esta carrera. Peleo no como dando golpes al viento, dice, yo sé a dónde golpeo. Golpeo mi cuerpo, dice, con tal de alcanzar a Cristo. Es así como los apóstoles veían la vida cristiana, hermano. Pero a veces nosotros, hermanos, nos escondemos, queremos escondernos, hermano. Nos queremos esconder de Dios, nos queremos esconder, hermano, nos escondemos tras amistades, tras cosas, nos escondemos y todas son, hermano, cosas en las que nosotros queremos escondernos. ¿Por qué no buscas a Dios? Oh, es que estoy viajando mucho. ¿Por qué no buscas a Dios? Es que mi papá me llamó para acá, es que me ofrecieron un trabajo allá, me ofrecieron acá. Ay, Dios mío. ¿Sabe por qué? Porque todavía se divaga en el corazón. Pareciera que no hubiéramos conocido a Dios. Pareciera que no. ¿Cómo es eso, verdad? El cristiano que ve divagando no sabe, divaga, está extraviado, no sabe. Le dicen una cosa, corre para allá. Le dicen otra cosa, corre para acá. Le dicen otra, corre para allá. Le dicen y dicen, no, es que estoy buscando, tengo que sobrevivir. Sí, yo entiendo que tienes que sobrevivir, hermano. Yo entiendo que tienes que trabajar. Yo tengo que trabajar para sostener mi familia. Yo tengo que hacer muchas cosas. Pero si algo he aprendido es que a Lot su desesperación le llevó a Sodoma y Gomorra. Porque se dejó guiar, ¿por qué? Por lo que ve. Pero Abraham, ¿qué dijo Abraham? Si el Señor no me dice, no voy, me quedo. El Señor me llamó a Canaán y a Canaán tengo que entrar. Fue su generación la que entró, la generación de Josué, Caleb. Esos jóvenes valientes, hermano, que si algo tenían en su corazón es temor de Dios y obediencia a Dios. Así que, hermano, es tiempo de dejar de divagar en el corazón. Es tiempo de ver a Dios como realmente es. Hay algunos que divagan, hay otros que tientan a Dios, pero hay otros que entran al reposo de Dios. Se contentan con lo que tienen, son gozosos con lo que tienen, pero saben que en algún momento Dios, hermano, todo lo que pones en las manos de Dios, Dios lo va a multiplicar, Dios lo va a fructificar, ¿verdad? El profeta dice, trabajáis, ¿cómo dice? Coméis y no te saciáis, dice. ¿Qué más dice? Trabajas, acumulas y parece que todo está en saco roto, no se ve frutos de nada. Cuando el Señor quiere que entres a su reposo, hermano, que no vivas así, que no vivas así. Dios nunca te va a dar algo que te aparte de su presencia. Déjame decirte, jamás Dios te va a dar algo
que te aparte de Él. Cuando tú estés haciendo algo que te empieza a apartar de Dios, eso no viene de Dios. Se lo he dicho muchísimas veces. Y sabe que yo he tenido que aplicarlo en mi vida. ¿Usted no cree que yo he tenido que dejar, hermano, ofertas de trabajo o cosas así por servir a Dios, hermano? Que me he negado a tener más por servir a Dios. Sí, hermano. Yo he tenido que negarme a muchas cosas por servir. La otra vez me llamaron a Quito, hermano, a trabajar. A una empresa, me dijeron, necesitamos un programador, tiene que acercarse y dejar sus papeles. Y hermano, cuando uno ya sabe cuál es su llamado, uno no anda divagando en la vida, hermano. Yo sé cuál es mi llamado, yo sé para qué Dios me llamó desde los 9 años de edad, lo sé. Sé por qué estoy aquí, sé por qué usted está aquí. Ay de mí si me olvido de eso y empiezo a divagar en mi corazón y extraviado de un lado para otro sin saber a dónde apuntar, sin saber qué hacer en la vida, hermano, afanado tras las riquezas, tras tener más. Ay, hermano, mire, ¿qué pasará si Dios nos encuentra así, hermano? Pero ¿qué pasa si Dios te encuentra, hermano, como las vírgenes sensatas, llenas de aceite, esperando su venida, hermano? Si Dios te encuentra ahí, hermano, donde Él te puso, donde Él te dejó, ahí mismo estás perseverando, luchando, hermano, corriendo la carrera. Siervo bueno y siervo fiel. En lo poco me fuiste fiel. Te aguantaste ahí, fuiste fiel en eso. No te dejaste llevar por tu vista ni por tus afanes. Me fuiste fiel en ese poco. Ahora sí, esto te pertenece a ti. Entra a la gloria de tu Señor. Entra al reposo de tu Señor, hermano, porque eso va a ser glorioso, hermano. Eso sí va a ser glorioso. Eso sí va a ser glorioso. Si algo espero yo, es ese día, hermano. El día en que pueda estar frente de Cristo y Cristo me diga, siervo fiel, fuiste fiel en lo poco. Ahora sí entra. Si algo espero yo, anhelo ansiosamente en mi corazón, hermano, es ese día. Y yo sé que usted también lo espera, ¿verdad? Usted espera ese día, entonces persevere. Deje, hermano, si está divagando en su corazón, deje de divagar en su corazón y empiece a serle fiel a Dios. Empiece a tener temor de Dios. Y los que están tentando a Dios, dejen de tentar a Dios, hermano. Deje de tentar a Dios, porque Dios mata y no peca. Dios mata, hermano. Por eso el Salmo 51 dice, ten piedad de mí, oh Dios. Porque David entendió que si alguien podía matarle, ese era Dios. Por eso dice, ten piedad de mí. Amén. Entonces ahora sí estoy entendiendo quién es Dios. Ahora sí, póngase sobre sus pies, hermano. Vamos a terminar orando. Padre, te damos gracias, Señor, una vez más. Padre mío, nada somos, Señor, sin ti. Nada podemos, Padre, sin tu palabra, sin tu presencia, Señor. Todo sería vano, Señor. Espero que esta enseñanza bíblica haya sido de gran bendición para tu vida. No olvides que para recibir más enseñanzas puedes suscribirte a nuestra página de Facebook o suscríbete a nuestro canal de YouTube o visita nuestra página web www.icrfriobamba.com www.icrfriobamba.com. Si deseas una copia escrita de esta enseñanza, puedes solicitarlo escribiéndonos a nuestro correo iglesia@icrfriobamba.com. Y bueno, será hasta la próxima emisión. Que la paz de nuestro Señor Jesucristo repose en ustedes.